estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida por parte de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a la segunda parte del taller El papel de las instancias municipales de las mujeres, que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, ha preparado para ustedes. La más cordial bienvenida. No la oímos, maestra. Secretaria, no te escuchamos. Ay, qué bien, qué bueno que me dicen. Sí, perdón. Entonces, hola. Perdón, bienvenida. Soy Ana Vázquez Colmenares. Les doy la bienvenida a este taller, que es la segunda parte del taller, el papel de las instancias municipales de las mujeres, que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, hemos preparado para ustedes con mucho cariño para continuar las capacitaciones, tratando de mantener ya la tradición de capacitarnos los jueves. En el mes de mayo llevamos a cabo la primera parte de la capacitación, que fue dirigida a las titulares de las instancias municipales de las mujeres. También tuvimos la presencia de regidoras, de algunas síndicas, tuvimos la presencia también de profesionistas de los centros de desarrollo para las mujeres. Desde entonces hemos tenido pues varios temas muy interesantes, me parece, de capacitación con distintas personas como ponentes, con los que hemos buscado generar un espacio de análisis, un espacio de reflexión y sobre todo un espacio de aprendizaje y formación para el trascendente papel que las instancias municipales de las mujeres tienen en los distintos municipios del estado de Oaxaca. Hemos inclusive contado con la presencia de personas de otros estados de la República que también están en instancias e institutos municipales de las mujeres, a quienes siempre les damos la más cordial bienvenida. En específico, en la sesión de hoy, buscamos proporcionarles herramientas teóricas, pero también prácticas, para fortalecer la respuesta frente a los casos de violencia que ustedes pues cada vez más están recibiendo en sus municipios como instancias municipales de las mujeres. Para que mejoremos los mecanismos de protección de los derechos humanos de esas mujeres y de esas adolescentes y niñas que están en situación de violencia. El día de ayer se les compartieron dos formatos con distintos oficios. Uno, para solicitar a la Policía Municipal y otro al Ministerio Público para llevar a cabo las medidas de protección necesarias para cuando una mujer está en una situación de riesgo, una mujer que sufre violencia está en una situación de riesgo. Recuerden que en aquellos lugares donde no hay Ministerio Público, el otorgamiento de las medidas de protección corre a cargo de la sindicatura, y por lo tanto es importante que ustedes estén en contacto siempre con la síndica o el síndico, procuradores, cuando se trate de un caso de violencia de género contra las mujeres. Recordemos también que no todos los casos de violencia son de género. Es importante que acotemos nuestro actuar a los casos de violencia de género contra las mujeres. Hay otros casos de violencia, por ejemplo, contra niñas y niños, a quien le corresponde actuar es al DIF y a la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del DIF. Entonces, lo que haríamos ahí es una canalización adecuadamente. Pero en el caso de mujeres adultas, la idea es sí poder brindar el acompañamiento y sobre todo también aprender y ayudarles a evaluar su nivel de riesgo, porque lo que queremos con estas acciones de prevención y de atención es que se pueda detener la violencia, que no siga aumentando, porque lo que necesitamos hacer es detener la violencia feminicida, que es la razón por la cual le declararon al estado de Oaxaca la alerta de violencia de género el 30 de agosto del 2018. Entonces, sabemos que ustedes se han convertido, aún sin haber sido diseñados las instancias y los institutos para este proyecto específico, pero se han convertido en la instancia más cercana a las que las mujeres en situación de violencia suelen acudir. Y por eso es que pensamos que es muy importante que tengan una mejor capacitación
una mejor formación y además que tengamos una mejor coordinación. Siempre estamos pendientes, saben que tenemos líneas de atención, les hemos brindado los números además, no nada más de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, sino los números de la Fiscalía, que tiene 3 espacios para poder hacer las denuncias, para poder hacer las citas. Se puede hacer a través de una plataforma, de una app en los teléfonos, de los 2 tipos de teléfonos que hay. Se puede descargar esa plataforma. Le voy a pedir al equipo que ponga el enlace para que puedan descargar esa app. Pueden también en el sitio web de la Fiscalía, que es Fiscalía Contigo, y pueden también mandar un WhatsApp a la Fiscalía. Entonces, eso también se les capacitó. Directamente estuvo la licenciada Ana Yancy de la Fiscalía con la subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés. Hemos hablado sobre medidas de protección. Hemos hablado sobre los reportes policiales, sobre cómo en el caso que hubiera un delito del orden penal y una escena del crimen, cómo la tienen que proteger en el caso en lo que llega al Ministerio Público. En fin, hemos estado avanzando en capacitaciones y vamos a continuar. Les invitamos además a muchas de ustedes aceptaron la invitación y el reto de cursar el diplomado de género con la UABJO, con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que espero que ya hayan terminado la mayoría. Siempre vamos a estar atentas para seguir capacitándolas a ustedes, pero también al resto del funcionariado. Quiero compartirles que ya comenzamos a capacitar a juezas y jueces de juzgados de lo familiar y mixtos, pero también a los secretarios y secretarias de acuerdos, que son las personas que normalmente redactan y tienen pues todos los folios, los expedientes. Entonces, estamos haciendo una capacitación bastante intensiva, es una formación. A mí me tocó darles la parte de género, el ABC de género, fue bastante interesante, lo hice en las últimas 2 semanas. Y bueno, quiero decirles que estamos cerca, estamos con ustedes, que también nos ayuden a mandar este mensaje a las mujeres de sus municipios, que no están solas. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, como secretariado técnico del sistema estatal PASE, que es el Sistema para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, coordinamos acciones para poder referenciar a las distintas dependencias, a las áreas de seguridad, a las áreas de justicia, y pues ese es un trabajo. Erradicar la violencia de género contra las mujeres es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, sociedad, gobierno, comunidades. Les invito a que escuchemos atentas a Pablo, que externemos con mucha confianza las dudas, los comentarios, las sugerencias. Este es un espacio de escucha, es un espacio abierto, es un espacio seguro. Esta es una sesión para ustedes. Quienes no se pudieron conectar a través del Zoom, están recibiendo la capacitación a través del Facebook Live, que es una plataforma que hemos visto que es más sencilla, ocupa menos datos, entonces es más fácil muchas veces conectarse cuando la conectividad no es tan buena. Todas las dudas que tengan las procuraremos resolver. Si no podemos hacerlo en esta sesión, lo haremos en otro momento, pero Pablo se queda con las preguntas porque también queremos que sea una sesión más rápida que otras, entonces estamos pensando en algo de 1 hora aproximadamente. Agradezco la presencia de todas y cedo la palabra al maestro Pablo Navarrete para que podamos iniciar la capacitación. Gracias, Pablo. Al contrario, secretaria, muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente en esta segunda capacitación sobre el papel de las instancias municipales de las mujeres en la protección y defensa de sus derechos humanos. No quiero dejar pasar la oportunidad de desear de corazón que estén bien en sus casas, sus familias, que estén a salvo de esta terrible enfermedad y que, como lo dice la campaña del gobierno del Estado, nos guardemos en casa por el bien de todas y de todos. Muy bien, sin más preámbulo, voy a pedirle a Fátima Santiago que nos haga favor de proyectar una pequeña presentación en PowerPoint. Yo también lo que tengo, secretaria, si usted me lo permite, es abreviar la presentación y abrir más bien como el espacio de preguntas y respuestas. Ustedes recordarán que en mayo tuvimos una primer capacitación en la que estábamos discutiendo mucho el papel que juegan las instancias municipales de las mujeres en ese momento en el contexto del confinamiento.
y lo que ahora vamos a hacer es adentrarnos en las cuestiones ya más de detalle sobre cuestiones que tienen que ver ya de puesta en práctica de mecanismos y de instrumentos para proteger a las mujeres en situación de violencia que se acercan a nuestros municipios. Vamos a pasar entonces a la presentación en PowerPoint, que también está a su disposición. Quien desee tenerla, ya la tiene la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y se las pueden compartir con mucho gusto por correo electrónico. Vamos a pasar a la siguiente, Fátima, por favor. Quiero expresar pues mi reconocimiento primero y mi agradecimiento a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría Ana Vázquez Colmenares, por la oportunidad de dirigirme nuevamente a las titulares de las instancias municipales de las mujeres, que son, desde mi perspectiva, la pieza clave de esta cadena de instituciones que se dedican a proteger y defender los derechos humanos de las mujeres. La siguiente, Fátima, por favor. Sí, sí me escucha Fátima, que nos ayude a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que Fátima nos ayuda a pasar la siguiente diapositiva, lo que quisiera comentar a ustedes es que en esta actividad vamos a revisar algunas estrategias y algunos mecanismos de fortalecimiento de la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres que se acercan a las instancias municipales de las mujeres. Desde mi perspectiva, de los tres órdenes de gobierno, es decir, la federación, el estado y los municipios juegan un papel muy importante de atención a los casos de violencia contra las mujeres por dos razones. La primera, pues por la cercanía que tienen con las víctimas y la posibilidad de tener una reacción inmediata para hacer frente a la situación de violencia contra las mujeres. El papel que juegan las instancias municipales de las mujeres son fundamentales, sobre todo porque pueden generar esos mecanismos de protección y de salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas que llegan en una situación de violencia grave. Las instancias municipales de las mujeres, como lo ven en la diapositiva, no sé si se pueda poner la pantalla completa de la presentación, Fátima, para que alcancen a verla las compañeras. Las instancias son muy importantes, ya lo decía, porque son Perdón, el yo sí primer lo estoy contacto. viendo completo. ¿O te refieres a que se aumente para que no se vean del lado izquierdo las diapositivas? Ajá, sí, porque eso nos distrae visualmente. Si se pudiera, si no, así lo hacemos. Ok, Si no, a ver así si lo se puede, hacemos, Fati. no te preocupes, Fátima. Así lo hacemos, no se preocupen, así nos vamos entendiendo para no invertir más tiempo en esto. Entonces, lo que quisiera reiterar es el papel importante que tiene la instancia municipal de la mujer como la primer línea de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Son ahí en las instancias municipales de las mujeres donde llegan los primeros pues, asuntos de violencia contra las mujeres y sobre todo considerando en las comunidades muy alejadas de las zonas urbanas, la instancia municipal de las mujeres es muy importante. En la siguiente diapositiva, si nos ayudas a ponerla, Fátima, por favor, la primer puerta que tocan las mujeres que tienen algún problema, no solo necesariamente de violencia contra las mujeres, sino algún asunto de asesoría jurídica o alguna complicación que tengan y que esté afectando su vida, sus derechos, pues es tocar la puerta del municipio. Y esto es muy importante que lo consideremos, es decir, las instancias municipales de las mujeres se convierten en el primer enlace o en el primer eslabón que activan las mujeres en situación de violencia y que es muy importante que ustedes, titulares de las instancias municipales de las mujeres, tengan en cuenta que si bien son el primer espacio de recepción de esas solicitudes de apoyo o intervención de parte de las mujeres que están viviendo violencia, no necesariamente significa que ustedes tengan que responder a todas las cuestiones que está planteando una mujer en situación de violencia. La siguiente diapositiva, si nos pueden ayudar a pasar a la diapositiva número 6, por favor, viene que entonces, si nosotros
o nosotras en las instancias municipales recibimos una solicitud de ayuda, una petición de auxilio de parte de una mujer que está sufriendo violencia, el hecho de que seamos receptores de ese planteamiento, no necesariamente, insisto en esto, no nos da al 100% la responsabilidad de intervenir y de actuar de manera inmediata. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en muchos municipios del país que he tenido oportunidad de estar acompañando en procesos de capacitación de las instancias municipales, cuando llega un asunto de violencia, la policía lo que hace es llamar a la titular de la instancia municipal de la mujer y decirle, oye, hay un asunto de violencia contra una mujer, ven y atiéndelo. Y hay algunos casos que me han parecido muy preocupantes, muy graves, en donde en la madrugada le llaman a la directora de la instancia municipal de la mujer para advertirle que hay alguien que se ha presentado a la corporación policíaca o que ha recibido una llamada de emergencia, de auxilio, y se les pide que se trasladen para que ellas atiendan el caso e intervengan en todo el ciclo de atención de la situación de violencia. Esto es un problema muy serio porque las titulares de las instancias municipales de las mujeres, si bien son un espacio importante de puerta de entrada para el municipio, para las autoridades municipales de un caso de violencia, no cuentan con las facultades legales, por ejemplo, para hacer valer la fuerza pública, el uso de armas de fuego o alguna otra medida de carácter legal que sí tiene, por ejemplo, la policía. Entonces, lo que deben de tener mucho cuidado es que cuando se dé un caso de violencia, si la puerta de entrada fueron ustedes como instancia municipal, lo que ustedes tienen que hacer es activar justo los mecanismos que existen en el municipio para que se atiendan a las mujeres en situación de violencia. Lo que es importante que ustedes identifiquen es que la ley, en el caso de Oaxaca, la ley en materia de seguridad pública obliga a la policía a que sea la que interviene en los casos de violencia y a que implemente una serie de medidas y de acciones a favor de las mujeres en situación de violencia. No sé si creo que estamos teniendo algunos problemas. Si podemos proyectar la siguiente, por favor, Fátima. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Por favor, si me puede indicar, maestro Pablo, en qué lámina vamos. La diapositiva 6, por favor. ¿La pueden ver? Sí. Les decía, si me ayudas a pasar a la diapositiva a la anterior, nada más darle hacia atrás. Exactamente. Entonces, volviendo ya al tema de que si bien las instancias municipales son el primer contacto con las mujeres en situación de violencia, ya les decía a ustedes, eso no necesariamente les representa a ustedes la obligación de actuar en todo el conjunto de acciones que se tienen que hacer cuando hay una situación de violencia. ¿Quién es el primer respondiente? Y eso viene en la siguiente diapositiva, si me ayudan por favor a pasar. La ley establece que el primer respondiente, es decir, las primeras instituciones que deben de responder a un acto de violencia contra las mujeres son las corporaciones policíacas. Y en ese sentido dividiría el ámbito de competencia estatal, es decir, como ustedes lo ven en la imagen del lado derecho, puede ser la policía estatal o incluso puede ser la policía municipal. Y esto es importante que ustedes lo identifiquen porque esto intenta clarificar el papel que tienen las instancias municipales de las mujeres y no que suceda lo que está pasando en algunos municipios del país, que ya les refería hace ratito, que se da un caso de violencia contra las mujeres, ya sea por una llamada al 911 y que se canalizó a la policía, o ya sea un asunto de violencia que llegó de manera directa a la instancia municipal de las mujeres. Entonces, siempre lo que se ubica, como es un asunto de mujeres, que lo atiende el Instituto Municipal de las Mujeres. Y eso es un problema porque, como lo veremos en la siguiente diapositiva, las titulares de las instancias municipales de las mujeres, la anterior, por favor, esa, mira. Las titulares de las instancias municipales de las mujeres no tienen facultades legales para, por ejemplo, ir y hacer aplicar una orden de protección en el espacio donde se está generando la violencia. Lo que sí tienen las policías están facultadas legalmente para actuar cuando hay una situación de violencia, pero no solo tienen facultades legales, también están entrenadas
para actuar, para intervenir en situaciones de violencia, y también cuentan con las herramientas para hacerlo. Es decir, como ustedes lo ven en la imagen, pues tienen cascos, tienen chalecos antibalas, tienen objetos para contener agresiones, como pueden ser los toletes, incluso la idea de que puedan hacer uso legítimo de la fuerza pública, pues también pueden detener a los agresores. Y finalmente, cuando ya han fallado una serie de medidas, pues también pueden hacer el uso legítimo de las armas de fuego. Si ustedes se fijan, por lo menos estas tres facultades que sí tienen las policías, no lo tienen las titulares de las instancias municipales de las mujeres. Y en muchos municipios, vuelvo a insistir, se quiere que las titulares de las instancias municipales de las mujeres asuman todos estos papeles policiales que no tienen por qué asumirlo, porque no les toca, no tienen las facultades, pero además las coloca en una posición de extremo riesgo y vulnerabilidad. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar cómo la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, que ya refería hace rato, establece una obligación, y cito el artículo 49 para que ustedes lo vayan memorizando, de que obliga a los municipios a salvaguardar la integridad de las personas. Fíjense lo que dice la ley. Los municipios tienen la obligación de salvaguardar la integridad de las personas, de su patrimonio, sus derechos humanos y sus garantías, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en la jurisdicción territorial que le corresponde. De tal suerte que aquí ya estamos viendo cómo la propia ley va acotando las funciones que deben desempeñar la policía para proteger la vida y la seguridad de las mujeres que están en situación de violencia. La siguiente diapositiva, por favor, vamos a identificar entonces cómo después de que el sistema, la ley del sistema de seguridad pública establece que a la policía le corresponde salvaguardar en el ámbito de lo municipal, viene una siguiente atribución que es justo la que la policía tiene ya la obligación de manera muy particular, y eso lo veremos en la siguiente diapositiva, de generar justo esta obligación de proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Y esta es una obligación que tienen directamente los presidentes municipales. En el artículo 54 de esta ley dice que tienen la obligación de mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos. Y aquí entran las mujeres en situación de violencia. Y en el ámbito de la policía preventiva, pues establece dos funciones que son muy importantes, que las he resaltado ahí en el texto que ustedes ven en la pantalla. Y el primero tiene que ver con la policía preventiva municipal, tiene una obligación de prevenir los delitos y también de proteger a las personas en sus bienes y en sus derechos humanos. Aquí quiero plantear algo que es muy importante. Siempre he escuchado un pretexto que no tiene cabida cuando hay una situación de violencia contra las mujeres, y es que la policía puede ingresar al domicilio para preservar la vida y la integridad de las personas. Siempre lo que escucho cuando planteo esta obligación que tienen las autoridades es que no pueden ingresar a los domicilios porque se comete el delito de allanamiento de morada. Esto no es cierto. Si hay un llamado de emergencia, si la policía puede constatar que hay una situación de riesgo y vulnerabilidad, puede legalmente ingresar a un domicilio para preservar la vida y la seguridad de las mujeres. Sería tan absurdo como pensar que cuando se reporta un incendio a los bomberos, estos no pueden entrar al domicilio a sofocar el fuego para preservar justo la vida de las personas que viven ahí y que no se propague mucho más el fuego con estas implicaciones que tiene de dañar a las personas y los patrimonios. Lo mismo pasa cuando hay una situación de violencia contra las mujeres. Se tiene la obligación de actuar y eso implica la posibilidad legal de entrar al domicilio para preservar la vida y la seguridad de las mujeres, de las niñas, de los niños o de los adolescentes que estén sufriendo violencia hacia el interior del hogar. El hecho de que se plantee que no pueden entrar a los domicilios porque se comete el delito de allanamiento de morada es solamente un pretexto que no podemos permitirlo para no proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Con lo anterior que he dicho, es importante que recordemos algo, compañeras titulares de las instancias municipales de las mujeres. Ustedes no son policías, ustedes no tienen armas de fuego, ustedes no tienen patrullas, ustedes no pueden hacer uso de la fuerza pública para hacer valer sus resoluciones.
Ustedes no tienen el entrenamiento para hacer uso de la fuerza pública o detener a las personas. Eso le corresponde a las policías. Tampoco las instancias municipales de las mujeres son ministerios públicos, es decir, a ustedes no les toca investigar un delito, a ustedes lo que les toca es poner en conocimiento de las autoridades competentes una situación de violencia para que éstas actúen. Y tampoco las instancias municipales de las mujeres son jueces ni juezas. Es decir, no van a juzgar un hecho, no van a sancionar a los responsables. ¿Qué sí son las instancias municipales de las mujeres? Y esto es importante que lo ubiquen, compañeras, porque si no luego se les empiezan a cargar muchas cosas, y la instancia municipal de las mujeres se nos va diluyendo su importancia y su impacto en la vida municipal y en el ámbito de protección de las mujeres. ¿Qué sí son? Esto es muy importante que ustedes lo identifiquen, son preventivas, son una instancia que previene situaciones de violencia. 2, son formativas. ¿Formativas en qué? En materia de derechos humanos de las mujeres. Son auxiliares, pero no sustituyen al sistema de justicia, auxilian a un sistema de justicia, pero no lo sustituyen. Ustedes no pueden arrogarse o asumir facultades que les tocan a los jueces, a los ministerios públicos o a los policías. Y tampoco es importante, también es importante que ustedes identifiquen con mucha precisión lo que es el corazón de las instancias municipales de las mujeres. Ustedes son los órganos rectores de la política de igualdad en sus municipios. ¿Y qué significa esto? Que ustedes dictan las políticas que debe seguir el municipio en materia de derechos humanos de las mujeres. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Lo habíamos ya señalado en la primera sesión. Es importante a la hora de que ustedes intervengan en una situación de violencia, identificar los factores de riesgo de violencia contra las mujeres. ¿Qué factores de riesgo contra la violencia machista podemos identificar? Hay muchos, lo vamos a decir rapidito, ya lo habíamos visto en la primera sesión. El primero tiene que ver con la vinculación que hay del incremento de la violencia social vinculados con los hechos delictivos de los grupos de la delincuencia organizada. La siguiente, por favor. Tiene que ver con el uso de drogas y el alcohol. Esto es importante identificarlo en un contexto para medir los factores de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres en situación de violencia. La siguiente, por favor. El uso de armas de fuego y otros objetos punzocortantes. La siguiente. El confinamiento, o no solo el confinamiento por la pandemia, sino vivir en viviendas muy pequeñas, de espacios reducidos que generan mucha violencia. Y finalmente los aspectos climáticos. Estos son aspectos que tendrían que considerarse para medir las cuestiones de riesgo y vulnerabilidad, sin olvidar los que ya tradicionalmente tendríamos que considerar, que son un contexto de permisividad social de la violencia, la impunidad, el machismo, la misoginia, entre otros. Frente a estas situaciones de violencia, es importante que ustedes identifiquen que como instancia municipal de las mujeres hay el cumplimiento, están realizando el cumplimiento de una obligación que tiene el gobierno mexicano, el Estado mexicano, para garantizar una vida libre de violencias a las mujeres. Recuerden también que habíamos dicho que ya no vamos a decir violencia, sino violencias, porque las mujeres no viven solo una forma de violencia, sino múltiples formas de violencia. Y entonces las obligaciones que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres es promover esos derechos humanos, proteger los derechos humanos de las mujeres, pero también respetar y garantizar esos derechos humanos de las mujeres. ¿Para qué? Para garantizar una vida libre de violencias. ¿Qué acciones son fundamentales a favor de las mujeres víctimas de violencia? Aquí les presento algunas que hay que seguirlas en el orden de las manecillas del reloj para garantizar justo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Lo primero es, hay que creerle a las mujeres. Hay que creerles a las mujeres que nos dicen que están viviendo situación de violencia. En segundo lugar, hay que recibirlas bajo ciertos esquemas de confidencialidad, de un espacio digno para que se sientan ellas seguras
y puedan justo plantear la situación de violencia contra las mujeres. En tercer lugar, hay que protegerlas en el ámbito de nuestras atribuciones y nuestras competencias. En cuarto lugar, hay que darles los procesos de contención. Por eso les señalaba en la primera sesión que una instancia municipal de las mujeres, por lo menos, lo ideal es que tenga una titular bien pagada, con el nivel de directora de las demás áreas de los municipios y con la estructura humana y de personal que le permita hacer frente a la situación de violencia. Tener por lo menos una abogada o abogado, tener un psicólogo o psicóloga, trabajador social, que justo le permita dar esta contención a las mujeres en situación de violencia que acuden a sus oficinas. En quinto lugar, hay que actuar, y esto es importante porque hay que hacerlo siempre con el consentimiento previo e informado de las víctimas. No podemos hacer nada si no hay un consentimiento previo e informado de parte de las víctimas. Y en sexto lugar, en este flujo de atención a las mujeres víctimas de violencia, pues lo que tenemos que hacer es coordinar y vincular con las demás instancias y dependencias. Uno de los errores que he identificado en muchos municipios, en sus instancias municipales de las mujeres, es que creen que ellas solitas tienen que hacer todo el proceso de intervención a favor de las mujeres en situación de violencia. Y hay ocasiones en las que me dicen, Pablo, pero es que yo no tengo ni la infraestructura, ni el personal, ni los recursos económicos, ni siquiera gasolina para moverme. Entonces, ahí es importante que vayamos identificando, como lo veíamos en la anterior diapositiva, cómo podemos vincular nuestra intervención. Muchas gracias por ayudarnos a pasarla. Cómo podemos coordinar y vincular una intervención con otras áreas del municipio que estén apoyando. Por ejemplo, apoyarnos con el DIF, apoyarnos con seguridad pública, apoyarnos con alumbrado público, es decir, que vayamos viendo qué puede hacer cada una de las áreas del municipio para ayudar a intervenir a favor de una víctima de violencia a partir de este esquemita que les hemos presentado. La siguiente diapositiva, ahora sí, ya por favor. ¿Cómo podemos identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad? Ustedes recordarán que en la sesión pasada hablamos de un esquema bien sencillito que nos puede ayudar mucho a identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar a la víctima, que está a la derecha de su pantalla, identificar al victimario, pero vamos a agregar un nuevo elemento para identificar estos factores de riesgo y vulnerabilidad, y que es justo el contexto, es la parte de abajo que alcanzan a ver ustedes en la diapositiva. Teniendo estos tres elementos claros, víctima, victimario y contexto, nos permite como instancia municipal de las mujeres justo hacer una valoración del riesgo y la vulnerabilidad, como lo veremos a continuación. ¿Cómo podemos identificarlo? Si ya tenemos a la víctima, el victimario y el contexto, por ejemplo, es relevante que ustedes conozcan la situación de la víctima. Por ejemplo, su edad, su etnia, condición de discapacidad, si carece de redes de apoyo, si sufre el síndrome de indefensión aprendida, si hay varias condicionantes de vulnerabilidad, lo que se le llama la intersección, es decir, cuando se cruzan muchas condiciones de discriminación en contra de las mujeres, por ejemplo, el que sea mujer, que sea indígena, que sea migrante, que sea pobre, que viva con alguna discapacidad. Si se fijan, aquí ya hemos identificado 5 riesgos de vulnerabilidad que tienen ustedes que identificar a la hora de que midan el factor de riesgo. Respecto del victimario, es muy importante también que ustedes identifiquen, no solo para medir el factor y riesgo respecto de la víctima, sino del propio riesgo que puede representar para la instancia municipal de las mujeres y de las personas en concreto que atienden el hecho, es si el victimario tiene antecedentes de violencia, si es machista, es decir, si tiene una idea de superioridad frente a las mujeres, si es misógino, y insisto, hay que entender y diferenciar el machismo y la misoginia. El machismo es una idea de superioridad de los hombres frente a la inferioridad de las mujeres, y la misoginia es el odio hacia las mujeres. Pero también, además de estos elementos, tenemos que identificar si el generador de violencia o el victimario es usuario de drogas o de alcohol. Si es usuario de drogas y alcohol, eso es un factor de riesgo y vulnerabilidad que tenemos que anotar en nuestros reportes y en nuestros informes para hacerlos del conocimiento de la autoridad. Y otro elemento que es importante es identificar si el victimario tiene acceso a armas de fuego
o objetos punzocortantes con los que pudiera generar un acto de violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, si tiene un machete, si tiene un cuchillo, o si sabe él de alguna cuestión de karate, si es boxeador, si es carnicero y que tiene habilidad para el uso de cuchillos, etcétera. Tenemos que identificar todos los elementos que nos permitan ver el riesgo que puede representar el victimario, insisto, no solo frente a la víctima, sino también para las personas que prestan el auxilio a la víctima. Y finalmente, el tercer elemento, el contexto, es decir, yo identificaría dos elementos al menos muy simples, que es el contexto social, es decir, si hay en ese espacio social una situación de inseguridad, de violencia normalizada, hay espacios en donde la violencia no solo está normalizada, sino naturalizada y socialmente aceptada. Esos son elementos que hay que considerar. Y las cuestiones materiales, por ejemplo, el tipo de vivienda donde vive la víctima, el victimario, el entorno urbano, si está con servicios públicos, si está pavimentado, si hay luz, etcétera. Todos esos factores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva solo para recordar lo que habíamos ya analizado sobre el síndrome de la mujer maltratada y estos elementos que son importantes que ustedes identifiquen. La indefensión aprendida es aquella situación que plantea a las mujeres que el fracaso constante de su intento por contener estas agresiones y la bajoestima ha reforzado justo esa incapacidad de las mujeres de decir yo no puedo terminar con esta situación de violencia y termina asumiendo que estas situaciones de violencia son normales y que incluso es un castigo que ella se tiene merecido. Muchas de las mujeres que nos toca recibir en las instancias municipales de las mujeres vienen con el síndrome de indefensión aprendida o la pérdida del control, es decir, es que ellas ya consideran que está fuera de su control la posibilidad de resolver esa situación de violencia y en torno a esta situación se presentan pasivas y ellas están más bien esperanzadas a que haya directrices de personas ajenas a ella o a sus familias que les digan cómo pueden guiarse y cómo pueden hacer para resolver esta situación de violencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Frente a esta situación, cuando llegue a nuestra instancia municipal de las mujeres, una mujer, niña o adolescente en situación de violencia, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es exigir que se activen las órdenes de protección a favor de esas mujeres. ¿Cuáles son las órdenes de protección que establece la ley en Oaxaca? Vamos a verlas, son muy similares en la siguiente diapositiva, son muy similares a las que existen en todo el país. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género establece en la ley estas figuras que son maravillosas cuando las ponemos en práctica y al servicio de las mujeres, del artículo 24 al 31 bis. Y son 3 las órdenes de protección que se establecen para las mujeres en situación de violencia. Las de emergencia, las preventivas y las civiles. Me voy a referir de manera muy particular a las órdenes de protección de emergencia y preventivas. La ley de Oaxaca establece en el artículo 25, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género, establece que existe la obligación de expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Es decir, si ustedes se fijan, la ley dice que cuando se tenga conocimiento de una situación de violencia, exista la obligación de expedirse dentro de las 8 horas siguientes. Y esto es muy importante porque en ocasiones, ¿quién es el que, la que pone en conocimiento de la autoridad que hay una situación de violencia? Puede ser la víctima directa, pero muchas veces nos toca como instancia municipal de las mujeres hacer del conocimiento que hay una situación de violencia. Y la ley en Oaxaca establece la obligación de que deben de darse dentro de las 8 horas siguientes. Luego, siguiendo con la misma ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género de Oaxaca, en el artículo 27 establece que las órdenes de protección de emergencia y preventivas pueden ser otorgadas por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con competencia en el territorio. Ya lo señalaba la secretaria Ana Vázquez,
que cuando no haya un agente del Ministerio Público, el síndico procurador o la síndica procuradora puede hacer las veces y a ella se le puede pedir este mecanismo de intervención a favor de las mujeres. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Siempre para la emisión de las órdenes de protección de emergencia se tomará en cuenta la flagrancia, es decir, se encontró al sujeto generando el acto de agresión, el riesgo o peligro existente. Aquí es muy importante que ustedes como instancias municipales aporten elementos para que le digan al síndico, procurador, o a la síndica o al Ministerio Público, pero de manera particular a la policía municipal o al Ministerio Público, que hay un riesgo o peligro existente y que está, por lo tanto, en la siguiente fracción que vemos en pantalla, la seguridad de la víctima está en riesgo. Más adelante vamos a analizar algunos documentos de cómo podemos hacerle saber a la autoridad policial o ministerial, es decir, a la policía municipal o al Ministerio Público, que hay un riesgo o peligro y que la seguridad de la víctima pues también está en riesgo. Y otros elementos con los que se cuenten. Aquí es importante que se vaya documentando todo respecto de la situación de violencia y que incluso terminemos con una práctica que es muy común. En muchos municipios, cuando hay un acto de violencia, lo que se hace es, se les dice a los que intervienen en el hecho de violencia que acudan al DIF para conciliar. Las conciliaciones están prohibidas por ley. No puede conciliarse los actos de violencia contra las mujeres. Entonces nunca se lleva un registro y no hay forma de decirle que ya van 10 veces que se presenta ese hecho y esa situación de violencia. Entonces lo vamos a ver ahorita más adelante y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las medidas de emergencia que se pueden pedir a la autoridad? Pues la primera es separar al agresor del domicilio y prohibirle que se acerque. Esto es muy importante, queridas directoras de las instancias municipales de las mujeres y equipos que les acompañan, abogadas, abogados, áreas de jurídico, psicología, trabajo social, etc. Lo primero que tenemos que hacer es pedir que se aleje al agresor, sacar al agresor de la casa. Y esto con independencia de que sea él el dueño de la casa, de que la haya rentado. A nosotros no nos interesan esas cuestiones. A nosotros lo que nos interesa es garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Otra de las medidas que se puede pedir es prohibirle que se acerque al lugar de trabajo de la víctima, que se acerque incluso a las escuelas o que se acerque a otros lugares que frecuenta la víctima. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sacar al agresor y prohibirle que se acerque es una obligación de la autoridad, compañeras directoras de las instancias municipales. Fíjense bien lo que estoy planteando. Sacarlo es una obligación de la autoridad y un derecho de las mujeres víctimas de violencia. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. El refugio es el último recurso, debería ser el último recurso, porque incluso desde mi perspectiva, y lo he señalado en muchos espacios y en muchos foros, sacar a la mujer de inmediato sin explorar el que se saque al agresor puede ser revictimizante, porque se queda muy campante el agresor en la casa, se queda muy empoderado y lo que he dicho y lo he repetido muchas veces, ¿de qué nos sirve sacar a la mujer en situación de violencia, llevarla a un refugio 3 meses y a los 3 meses la volvemos a regresar al infierno del que la sacamos? Lo que tenemos que hacer es mecanismos de intervención para sacar al generador de violencia e iniciar los procesos justo para que las mujeres salgan de sus domicilios como la última medida que tenga el Estado, pero antes debieron haberse explorado muchas otras medidas que pudieron haberse desarrollado, como sacar al agresor, prohibir el acercamiento, incluso colocarles brazaletes o algún otro dispositivo electrónico para que no se acerquen. Quiero ser muy claro en esto. No estoy diciendo que los refugios no sean importantes, son importantísimos, han salvado muchas vidas en nuestro país. Lo que estoy diciendo es que no puede ser la primera opción de intervención del Estado. El Estado no puede desatenderse de su obligación de proteger a las mujeres en situación de violencia.
Y como en muchos estados de la República está pasando ahora en este proceso de confinamiento, es de decirles, bueno, mujer, si sufres violencia, ahí te dejo el 911, si lo necesitas llamas, y si necesitas salir de tu casa, ahí están los refugios. A mí me parece que esa no es una intervención integral ni mucho menos responsable por parte del Estado. Porque, insisto, se le saca del infierno 3 meses, se le lleva a la gloria, que podrían ser los refugios, para luego volverla a llevar. Y mi experiencia de estos años que he estado trabajando en temas de violencia contra las mujeres, es que cuando regresa la mujer en situación de violencia, la pasa muy mal. Y ahí es donde ponemos incluso en riesgo la vida de las mujeres. Es importante, ya con esto terminamos prácticamente, es que la instancia municipal de las mujeres se reconozcan como la instancia que implementa la política municipal en materia de igualdad. Y todo el gobierno municipal lo debe ejecutar. Lo debe ejecutar la policía, alumbrado público, seguridad pública, todas las áreas del municipio. Y entonces esto nos permite que la instancia municipal de las mujeres tenga ese papel de ser el órgano rector de la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Y que no pase como en muchos espacios de que la instancia municipal de las mujeres pues se convierte únicamente en una instancia que está ahí establecida, que sí, que se anunció con bombo y platillo, pero que no tiene más facultades. Y lo más que hacen muchas veces, y yo lo entiendo por las limitaciones que tienen, es pues dedicarse a hacer celebraciones o conmemoraciones del 8 de marzo, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, etcétera. Y hay otras que andan luego haciendo actividades que son contrarias a los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, promoviendo actividades que estereotipan a las mujeres o que promueven cursos que no promueven su empoderamiento. Por eso es muy importante volver a recordar que una instancia municipal de las mujeres no son policías, no son ministerios públicos, no son juezas. Ustedes son preventivas, son auxiliares y son los órganos rectores de la política de igualdad en sus municipios. Vamos a pasar muy brevemente a los formatos que les preparamos con mucho gusto. Ahí vienen mis datos de contacto. En un rato más estará a su disposición las diapositivas para que ustedes las tengan y puedan hacer las revisiones que consideren pertinentes. Voy a pasar muy rápido. Elaboramos un documento que le voy a pedir a Fátima si me hace favor de presentarlo en pantalla. Elaboramos un documento con 2 formatos que quiero que analicemos en este momento y que están ya en sus correos. Ahí están, ese es el documento que ustedes ya analizamos ahorita sobre cómo identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad. El primer oficio que quiero que veamos y que está preparado especialmente para las instancias municipales de las mujeres de Oaxaca. Sé que nos siguen muchas titulares de instancias de otros estados de la República y agradecemos muchísimo su interés, pero para que no vayan a quedarse con los mismos artículos que vienen aquí, porque estos son, insisto, de la legislación de Oaxaca. Este es el primer ejemplo de oficio solicitando apoyo al director de Seguridad Pública. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy proponiendo es un formato muy general que ustedes pueden ir adaptando. Lo que yo les estoy dando es como el dato duro de qué debería llevar un oficio. Este oficio tiene que ir en hoja membretada. Número 1, tiene que ir en hoja membretada de la instancia municipal de las mujeres. Tiene que ir identificado con el Instituto Municipal de las Mujeres del municipio del que se trate, el área de donde salió, que es la dirección. Yo sugiero, para que le den formalidad a sus escritos, que vayan llevando un registro de los oficios, del número de oficio que es esa comunicación, y luego finalmente ponerles ahí, Fátima nos está ayudando con el cursor para ir viendo más o menos, que les vayan poniendo ustedes el domicilio, ahí viene la parte, el nombre del municipio, perdón, y la fecha, nombre del municipio y la fecha. Luego ya viene dirigido al director de Seguridad Pública. Voy a leer muy rápido el texto para que ustedes vean cómo quedó. A ustedes ahí le tienen, donde vienen las X, ustedes ahí le tienen que completar de qué municipio es. Es bien fácil este formatito porque ya nada más se los hice para que ustedes lo puedan adaptar. Y el oficio diría algo más o menos así. Por medio del presente oficio, hago de su conocimiento que el día de hoy la señora, hay que señalar el nombre y apellido de la señora que acudió con nosotras,
con nosotros de tantos años de edad de la comunidad fulana de tal. En caso de que sea mujer indígena, lo que va en rojo ustedes es lo que tienen que completar, compañeras, directoras de las instancias municipales. Esto es importante si es de una comunidad indígena y hay que señalar si habla o no el castellano o el español. Y le vamos a seguir diciendo al director de Seguridad Pública que la señora, que ya describimos de tantos años de edad, de la comunidad fulana de tal, acudió a las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres a mi cargo para solicitar la intervención de las autoridades municipales en una situación de violencia que está viviendo en su hogar por parte de, ahí hay que especificar quién la está violentando, es decir, puede ser el esposo, puede ser la pareja, el concubino, el padre, el hermano, incluso el hijo. También los hijos generan violencia contra las mujeres, y no solo la violencia psicológica, verbal, sino también incluso la violencia física. Luego, le vamos a decir, para que ustedes identifiquen el texto, lo que va en negrito, en letra negra es lo que no hay que cambiar, digo, no, lo pueden ustedes adecuar como ustedes se sientan más a gusto, pero es la idea de que ese texto prevalezca. Dice el oficio, debido a que se trata presuntamente de un hecho de violencia en contra de una mujer, que pudiera constituir un delito según el Código Penal del Estado de Oaxaca, con independencia de las acciones legales que emprenda la víctima, en su carácter de primer respondiente, le estamos diciendo a la policía, que en su carácter de primer respondiente de un hecho de esta naturaleza y dado el riesgo de que esta situación representa para ella, es necesario salvaguardar su integridad, así como la de sus hijas e hijos, su patrimonio, sus derechos humanos y garantías, por lo que en vía de colaboración le solicito su intervención para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias le preste el auxilio que sea necesario para protegerla de la situación de la violencia en que se encuentra, así como brindarle la protección a su integridad, bienes y derechos. Sigue el oficio. Como titular de la instancia municipal de las mujeres del municipio de, hay que señalar su municipio, encargada de la implementación de la política municipal en materia de igualdad y derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, solicito su intervención y apoyo con fundamento en los artículos, y ahí les recetamos todos los artículos, compañeras, todos los artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, de la Ley Orgánica Municipal, que vienen ahí citados tal cual los artículos que tienen que ver con la obligación de intervención de la policía. Gracias, Fátima, que nos estás ayudando a identificarlo. También de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que son las 3 leyes estatales que estamos citando en estos oficios, pero también lo que estamos haciendo en nuestros oficios, en esta propuesta de oficios que ponemos a su consideración, es fundamentarlo en 2 instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres que la vez pasada, en la capacitación de mayo, comentamos con ustedes, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención Belén do Pará. Luego, compañeras, la última parte del oficio es muy importante. Por favor, no omitan esta parte. Los datos personales de la mujer en situación de violencia que le proporciono, es lo que le dice la titular al director de Seguridad Pública o al de la policía, son para que pueda identificarla, contactarla y prestarle el auxilio que necesita. Eso dice la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que los mismos deben ser tratados en términos de lo establecido en la legislación en materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes le van a decir nombre, apellido, domicilio, una situación grave de violencia, le van a dar datos tal vez del celular para localizar a la señora, su domicilio, datos del agresor, de la situación de violencia que está viviendo. Pero ustedes tienen que blindarse jurídicamente para que no vayan a tener luego problemas de que hayan dado a conocer indebidamente información que la Ley de Protección de Datos considera datos sensibles, como son los datos personales. Entonces, si se fijan, el oficio, compañeras, está estructurado jurídicamente para, primero,
poner en conocimiento de seguridad pública de nuestros municipios un hecho de violencia y decirle, tú eres el primer respondiente. El hecho de que haya llegado conmigo no significa que yo vaya a ir a protegerla a las 4 de la mañana, porque eso es lo que está pasando en muchos municipios, directores. Eso está pasando. O póngale que no sea en la madrugada, a cualquier hora del día, llega un acto de violencia y el de seguridad pública, háblele a la instancia municipal de las mujeres. No, aquí le estamos diciendo, tú conociste o yo conocí un hecho de violencia, pero tú eres el primer respondiente y ya dijimos por qué, porque tienes facultades legales, porque tienes la infraestructura, tienes las herramientas, tienes las armas, tienes el entrenamiento y no vamos a exponer a una directora de seguridad pública a que vaya a enfrentarse a un generador de violencia, que vaya a salir con un machete y las corretee ahí. No, no se trata de eso, sino más bien que cada quien haga lo que les toca. Y luego ya finalmente viene la leyenda de sufragio efectivo no reelección y viene firmado por las titulares de las instancias municipales. Voy a pedirle a Fátima si me ayuda a bajar el oficio. A este oficio, yo como abogado les recomiendo, compañeras titulares de las instancias municipales de las mujeres, que le pongan copia al presidente municipal. Siempre háganlo, por favor, siempre háganlo. Pónganle copia al señor presidente municipal, ¿para qué? Para su conocimiento. Y esto es un blindaje jurídico, pero también político. Porque luego cuando truena un asunto, lamentablemente los municipios, lo primero que hacen es responsabilizar a la instancia municipal de las mujeres. No hiciste lo que tenías que haber hecho, entonces luego vienen las consecuencias legales y políticas que le cargan a la pobre titular de la instancia municipal de las mujeres una situación que no era su responsabilidad. Más abajo del documento, ustedes van a encontrar, solo para que tengan referencia, los artículos que citamos. Yo no, lo ideal es que pudieran leer toda la ley de acceso y que ustedes conocieran todos los artículos, pero bueno, lo que aquí me interesa es que al menos ustedes conozcan a qué se refiere cada artículo que citamos en el oficio. Ahí viene la ley de acceso, viene cada artículo que pusimos, el fundamento y por qué están obligadas las autoridades a hacer lo que les estamos pidiendo. Ya finalmente viene luego viene la ley orgánica municipal, que viene ahí las atribuciones de los ayuntamientos para proteger a las mujeres en situación de violencia, y luego viene la ley del sistema estatal de seguridad pública, que también viene ahí cada uno de los artículos que citamos. Yo les invito respetuosamente a que le den una revisadita y que vean de qué se trata cada artículo, para que luego al rato no anden los de seguridad pública evadiendo su responsabilidad y digan, no, a mí no me toca, directora, lléveselo a otro lado este asunto. No, sí les toca. Bueno, vámonos finalmente ahora con el ejemplo del oficio solicitando al Ministerio Público orden de protección para una víctima de violencia. Igual que el anterior. Tiene que ir en hoja membretada, tiene que identificarse, ahí ustedes tienen que poner su hojita membretada. Si no tienen, se pueden hacer hojitas membretadas con el logo del municipio y poner la instancia municipal de la mujer, identificar de qué área está saliendo el oficio. Ahí hay que poner su municipio en lo rojo, en el texto rojo, de la dirección, que es la directora de la instancia municipal. Insisto, el tema del número de oficio, lugar y fecha. Este va dirigido a la gente del Ministerio Público, pero recuerden que cuando no haya gente del Ministerio Público en nuestro municipio o nuestra localidad, lo que podemos hacer es dirigir este oficio al síndico procurador o la síndica procuradora. Y este es el escrito en donde le vamos a pedir una orden de protección. Fíjense bien cómo cambia mucho la redacción. El anterior oficio dirigido a la Policía Municipal era, oye, te hago de tu conocimiento que llegó un asunto de violencia a mi institución, que es la instancia municipal de las mujeres, pero tú que eres el primer respondiente, te lo hago de tu conocimiento. Tú ya cumpliste como instancia municipal de las mujeres y él entonces tiene que entrar en actuación, la policía, el director de seguridad pública. Aquí es dirigido al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en donde le dices, por medio del presente oficio, hago de su conocimiento que el día de hoy la señora, hay que poner nombres y apellidos de tantos años de edad de la comunidad fulana de tal, igual que el anterior oficio, acudió a las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer a mi cargo para solicitar nuestra intervención en una situación de violencia que está viviendo en su hogar por parte de su... Ahí está. Ya ahí hay que señalar el nombre. Si se fijan, no estamos haciendo ningún señalamiento de que prejuzgue al responsable, sino simplemente le estamos haciendo una narrativa de hechos.
acudió a alguien que dice que está viviendo violencia por parte de ella. Y ahí viene un elemento que es clave en este oficio, compañeras titulares de las instancias municipales de las mujeres. Le voy a pedir a Fátima si nos ayuda a sombrearlo. En una primera valoración que hicimos del riesgo que representa para la víctima la situación de violencia que ha hecho de nuestro conocimiento, la instancia municipal de las mujeres, atendiendo el perfil de la víctima, así como del agresor y del contexto donde la violencia se presenta, pudimos identificar un riesgo considerable que debe atenderse de inmediato para evitar que se consume un daño mayor en la integridad y derechos de la víctima. ¿Se acuerdan del formatito que hicimos víctima, victimario y contexto? Ustedes ahí tienen que poner muchos elementos y poner, a ver, esta víctima es menor de edad. Bueno, eso es un factor de riesgo de vulnerabilidad. Esta es mayor de edad, pero vive con una discapacidad. Y ustedes tienen que ir dando elementos para identificar el factor de riesgo y de vulnerabilidad. Esto es muy importante, compañeras, que ustedes lo hagan. Es un trabajo que le va a facilitar mucho la intervención del Ministerio Público para dar la orden de protección. Por lo anteriormente señalado, hago de su conocimiento este hecho. Vamos en el siguiente párrafo y le vamos a pedir a nuestra compañera Fátima que nos ayude a sombrearlo. Hago de su conocimiento este hecho y le solicito otorgue a favor de la víctima las órdenes de protección de emergencia establecidas en el artículo 26 de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Se acuerdan cuáles eran esas medidas? Desocupación inmediata del agresor, del domicilio, sin importar si él es el dueño o el que arrendó la finca, prohibirle que moleste en su trabajo a la víctima, prohibirle que la moleste en su escuela o que vaya y la moleste a cualquier otro lugar o cualquier otra que determine la autoridad. No le estamos diciendo una en particular, le estamos diciendo valora el riesgo y emite alguna de las que vienen en el artículo 26. Lo anterior se lo solicito, vamos al siguiente párrafo del oficio, que si ustedes se fijan, eso ya no va en rojo, sino en negrito, que es, digamos, el texto que podría sí cambiarlo como ustedes se sientan a gusto, pero que no cambie el sentido de la redacción del oficio. Dice, lo anterior se lo solicito en mi carácter de titular de la instancia municipales de las mujeres del municipio, encargada de implementar la política municipal en materia de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Ustedes deben de saber que la Ley Orgánica Municipal establece la creación de las instancias municipales de las mujeres y justo les da esas facultades, ser las encargadas de la implementación de la política de igualdad en su municipio. Y también lo estamos, ahí está señalándolo Fátima, muchas gracias, y también lo estamos fundamentando en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en los instrumentos internacionales que ya señalábamos en el oficio anterior. Igual que el anterior, en este oficio le estamos diciendo todos los datos que te doy de la víctima es para que la identifiques, para que la contactes y para que le prestes auxilio. Todos los datos que yo te doy los tienes que manejar conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, sujetos obligados somos las instituciones que tenemos datos personales de las víctimas. Viene finalmente la firma, atentamente, sufragio efectivo, no reelección, el nombre y firma de la titular de la instancia. Al igual que el anterior oficio para la policía, en este yo sugiero que den copias de conocimiento al presidente municipal y al fiscal general del estado de Oaxaca. Esto es fundamental, compañeros. En caso de que la autoridad a la que le solicitan no haya intervenido de manera adecuada, esto es motivo de responsabilidades posteriores. Porque muchas veces se desestiman este tipo de llamados y de solicitudes, pero cuando ya ustedes lo formalizan, y como lo pueden ver, va perfectamente fundamentado, la autoridad ya no tiene opción de evadir, porque ya hay una instancia, que es la instancia municipal de las mujeres, que le está solicitando interponga una orden de protección a favor de las víctimas que ustedes han valorado hay un riesgo inminente para ellas. Igual que en el anterior oficio, abajo van a encontrar uno a uno los artículos de las leyes para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Le vamos a pedir a Fátima si nos ayuda
Esos son los artículos relacionados con la fundamentación, solicitando a la gente del Ministerio Público otorgar las órdenes de protección. Y vienen ahí las leyes que estamos citando y los artículos. Bueno, yo hasta aquí le dejaría, compañeras directoras de las instancias municipales de las mujeres, con mi profundo agradecimiento a su tiempo, a su dedicación. Estos formatos ustedes los tienen, los pueden modificar, adecuar, rellenar las partes que vienen en rojo para que les sea útil. Y bueno, estoy a sus órdenes si tienen alguna duda, alguna inquietud. Muchas gracias al equipo técnico de la Secretaría de las Mujeres, a Cristian Escamilla por su excelente trabajo técnico y a Fátima Santiago también. Secretaria Ana Vázquez, ya con esto daría por concluido y ajustándome a poco menos de la hora de lo que nos habían dado. No se escucha, secretaria. Una disculpa. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Mientras tanto, comentarte, mi querido Pablo, que pues tenemos de distintas regiones del estado de nuevo, afortunadamente. Tenemos a instancias municipales, tenemos síndicas, algunas síndicas y síndicos que también se han unido. También nos saludan desde el Estado de México, Tere Ochoa y Nena Orantes, te mandan muchos saludos, mi querido Pablo. De Huautla de Jiménez, que es en la región de La Cañada, también desde la Ciudad de México, en fin, varias personas están preguntando acerca de la presentación, entonces la compañera Fátima la va a compartir. Y por ahorita preguntas técnicas, si alguien quiere por favor hacer alguna pregunta específica para el maestro Pablo, voy a leerte algunas que encuentro aquí, mi querido Pablo. Itzel Mata dice, en cuanto a lo que comentó el ponente, me surge una duda. ¿Contamos nosotras como CDM con algún albergue para llevar a la víctima y resguardar al agresor? No, los CDMs no tienen albergue. Los municipios, no sé si quieras comentar, Pablo, que la responsabilidad en todo caso en quién recaería de poner albergues. Adelante. Sí, secretaria, es muy importante que consideremos que los albergues son un mecanismo de intervención que corresponde fundamentalmente al ámbito estatal, pero que también las organizaciones de la sociedad civil tienen algunos refugios para llevar a mujeres en situación de violencia. Miren, dada la dinámica de la violencia, podríamos en cada municipio del país, de los 2.550 y tantos municipios que tenemos en el país, tener un refugio o un albergue para las mujeres en situación de violencia, y creo que no nos alcanzaría. Yo creo que lo que tenemos justo que hacer es generar estos mecanismos en donde, frente a una situación de violencia, hagamos la labor de intervención, de contención, para que el generador de violencia cese la violencia y que pueda haber toda la fuerza del Estado para que esto se garantice. Y en segundo lugar, que sea él el que salga de la casa. A mí me parece realmente muy lamentable que sean las mujeres las que tengan que salir huyendo de sus casas como si ellas fueran las criminales, como si ellas hubiesen cometido el delito, y el generador de violencia se queda muy campante en su casa, se queda burlando de las víctimas, se queda burlando de la sociedad, se queda burlando de las instituciones del Estado, y entonces esto es importante que lo generemos. Lo que sí tenemos que fortalecer es la capacidad de respuesta de las instancias municipales de las mujeres. Ya lo comentaba la secretaria en la sesión pasada, estamos trabajando un proyecto para reforzar la creación de las instancias municipales de las mujeres. Ya se dio un paso muy importante que se establece por ley la creación de las instancias municipales, pero tenemos que fortalecerlas con recursos. Compañeras, no es posible que no tengan ni un peso. Hay muchas titulares de instancias municipales de las mujeres de otros estados de la República que me dicen, pues a mí hasta como que me hicieron favor, yo llego con el presidente municipal y me dice, haz lo que quieras, nomás que no necesites dinero, porque no hay. Haz lo que tú quieras, puedes hacer lo que quieras. Luego, segundo, pues no tienen la infraestructura del personal necesario para hacer su trabajo. Es la titular, ella y su voluntad. Y no tiene ni siquiera una abogada, abogado, psicólogo, trabajadora social, y tampoco tienen el espacio adecuado para hacer la recepción de las mujeres en situación de violencia. Entonces, tenemos todavía mucho trabajo que hacer. El panorama no es nada halagador a nivel federal. Ustedes saben, el día de ayer, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres
aprobó un recorte de 151 millones de pesos, que es el 75% de los gastos de operación. O sea, yo no sé, con todo respeto, cómo ahora se va a trabajar la política de igualdad en el país, y lo que nos queda aquí es, pues, hacer un trabajo muy eficiente de los recursos estatales y de los recursos municipales. Le tenemos también que abonar a esta causa, porque la austeridad no puede ser justificación para que se siga desmantelando todo el esquema de intervención a favor de las mujeres en situación de violencia. Requerimos institutos municipales fuertes, con capacidad jurídica, con recursos, con lo mínimo que es el apoyo político del presidente municipal. Compañeras, no son instrumentos decorativos en la estructura orgánica municipal, deben de tener la fuerza y la capacidad para hacer valer la política de igualdad en sus municipios. Gracias, Pablo. A ver, algunas otras preguntas. Pregunta Sandra Melina, ¿quién puede sacar el agresor? Es decir, ¿qué documento podrían parar a la policía, ya que muchas veces el agresor sí es propietario del inmueble o su familia, padres, hermanos que viven en la misma casa o terreno, y son quienes se oponen a que la víctima, es decir, la esposa del agresor o la pareja, se quede ahí? Ese es un caso. Otro que tiene que ver también con el tema de policía, dicen, ¿y qué pasa? Y estamos hablando, Pablo, de comunidades indígenas donde el sistema normativo interno marca que no hay una policía como la conocemos en otros estados o municipios urbanos, sino que al regirse por el sistema de usos y costumbres, lo que existe es la figura de los topiles, que muchas veces no tienen armamento. Y entonces dice, si la policía, en este caso el topil, no cuenta con equipo de protección ni armas, ¿cómo actuar cuando se encuentran frente a un caso donde el victimario sí posee arma? Dice ella que tiene un caso así, no voy a decir su nombre justamente por eso, en el que por seguridad la policía no entró en ese momento a casa y el victimario se dio a la fuga. Entonces, ¿qué se sugiere si se llama al 911? Yo creo que sin duda habría que llamar al 911 para que entre la policía estatal de gobierno del estado, pero no sé si tú tienes alguna otra comentario en temas de policía. Son esos dos. Y hay una más que me parece interesante también. Arleta Infanzón Alvarado dice, la titular de la IMM tiene facultad para ser representante legal de niñas o niños en una averiguación previa, que por qué hay ministerios públicos que se los han pedido. Dejo ahí esas tres preguntas, Pablo, y vamos a escuchar unas cuantas más. Gracias. Gracias, secretaria. Con mucho gusto. A ver, yo empezaría por el planteamiento que hace Sandra, y luego los otros dos comentarios que nos hizo favor la secretaria de leer, y termino con lo de la representación legal. Miren, el tema de las órdenes de protección es un tema muy complejo en nuestro país. Está empezando a haber cada vez más órdenes de protección pedidas por la autoridad. En el caso de Oaxaca, la ley establece que la instancia responsable de emitir una orden de protección de emergencia es la Fiscalía. Es importante, por lo tanto, que activemos este mecanismo para que se plantee por resolución de la Fiscalía y como medida preventiva de emergencia, sacar al agresor del domicilio. Y esto es clave, que le demos elementos a la Fiscalía del riesgo que está representando para la víctima. Por ejemplo, si bien no puede tener un arma de fuego, si tiene un machete. Y ustedes saben, en nuestras comunidades un machete es un instrumento letal y que se ha utilizado en muchos casos para agredir a las mujeres. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en conocimiento de la autoridad policial el hecho de violencia para que actúe en consecuencia. Si no actúa, es un asunto del que tendrán que rendir cuentas y del que tendrán que ser responsables por sus omisiones. El segundo es que cuando son mecanismos comunitarios, yo ahí le veo muchas ventajas. Es decir, dentro de una comunidad, yo he trabajado en comunidades indígenas, por ejemplo, mucho en Chiapas. Ahí el ámbito de lo comunitario puede generar mecanismos de intervención. En efecto, hay ocasiones en las que el generador de violencia, los topiles no tienen armas de fuego, entonces por lo tanto no pueden hacerle frente a un agresor. Tampoco se trata aquí de generar actos de heroísmo ni de exposición innecesaria, compañeras. Miren, hubo un caso en Chiapas justo, en donde, no sé si lo comenté en la sesión pasada,
que un grupo de mujeres lo que hacía era que cuando había una situación de violencia se alertaban ellas unas a otras y iban a la casa donde se estaba cometiendo el acto de agresión y se agarraban de las manos y rodeaban la casa de la mujer víctima de violencia. Pues obvio, cuando el agresor sabía que estaba fuera otras mujeres, no crean que se detenía. Es una persona ya agresiva, ya violenta y salía con el machete a corretear a las mujeres. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que activar todos los mecanismos. Hay que llamar al 911 para que acuda la policía estatal, que sí está armada, que sí tiene los insumos materiales para llegar y hacer valer el Estado de Derecho en ese espacio donde el agresor lo está violentando, pues que lo hagamos. Pero también hay que ir pensando en estos mecanismos para que los usos y costumbres nos ayuden a hacer un mecanismo mucho más constante y mucho más permanente de que la protección a los derechos humanos de las mujeres se haga una buena costumbre dentro de las comunidades. Yo he vivido experiencias muy exitosas en donde la propia comunidad va generando mecanismos de intervención y de salvaguarda de los derechos en casos en los que uno de los integrantes de la comunidad violenta a una mujer o toma alcohol y hace escándalo, que eso es muy común en algunos espacios. Y entonces creo que la posibilidad de generar ahí mecanismos de intervención son importantes. Ahora, respecto de ser representantes legales, a ver, yo esto le veo una ventaja y una desventaja, compañeras titulares. Si ustedes asumen la representación legal, eso implica una gran responsabilidad. Implica una gran responsabilidad. ¿De qué? De que tengan la infraestructura con personal suficiente de abogacía, abogadas, abogados que puedan llevar su caso y que puedan estar pues siguiendo el procedimiento. Si ustedes tienen la capacidad para hacerlo, yo no les diría que no. Pero también esto va generando una carga muy fuerte en las instancias municipales de las mujeres, porque los juicios no siempre se desahogan de manera diligente, rápido, son muy largos, y esto puede ser que se vaya cargando sobre el área jurídica, y no porque esté defendiendo o diciendo que los pobres abogados no los presionen con tantos casos, sino que más bien el hecho de estar en un caso concreto, asumiendo la representación, puede descuidar otros muchos casos más que puede atender y que puede, pues de manera muy eficiente darles asesoría. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Si no es la instancia municipal la que lleve la representación de una víctima de violencia, podemos vincularla con la Defensoría Pública Estatal. Fíjense cómo aquí es importante que vayamos viendo justo en el esquemita de aquellos 6 pasos para la intervención. ¿Se acuerdan que el último era generar mecanismos de coordinación y vinculación? Pues bueno, aquí entra mucho a este esquema la posibilidad de generar esos mecanismos de coordinación y vinculación para que los recursos que cuenta la instancia municipal de las mujeres se puedan optimizar. Entonces, si tienen la capacidad de personal, pueden llevar la representación. Mi recomendación es que más bien planteen que otra dependencia que ya realiza esas labores lo pueda hacer. Y la Defensoría de Oficio, o la Defensoría Pública del Estado, puede ser un excelente mecanismo. Obvio, ¿qué necesitamos? Una Defensoría Pública sensible, capacitada en temas de género y de derechos humanos de las mujeres, que ahí tenemos también otra oportunidad muy relevante para seguir fortaleciendo todas las causas institucionales a favor de las mujeres, porque el error es pensar que todos los temas de mujeres los tenga que atender la instancia municipal de las mujeres. No es así, no es así. Lo que tenemos que hacer es vincularnos con otras áreas. Secretaria. Gracias, Pablo. 3 tipos de preguntas. No sé si contestaste lo de la menores de edad. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? De no llevar representación cuando no les corresponde. Ahora, hay 2 situaciones que se están repitiendo y que quisiera yo resumir un poco las ideas. Uno, hay veces que la víctima, la usuaria, aunque esté en un nivel de riesgo alto, Pablo, no quiere denunciar. Entonces, ahí preguntan, ¿cómo debe actuar ahí la autoridad o en este caso las instancias municipales de las mujeres o las CDMs? Ese es como en el caso de que la víctima no quiera. Y en el caso de que el victimario, el agresor, no quiera salir del domicilio conyugal, donde muchas veces cuenta con el apoyo de la familia extendida para que no salga,
¿cuál sería entonces la medida para proteger a la víctima? Quisieran que, aunque ya lo mencionaste, creo que vale la pena reforzarlo. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera tiene que ver un poquito de clarificación con los oficios que les compartiste. Preguntan, ¿los oficios pueden usarlas solo las IMMs o, por ejemplo, la abogada de un CDM podría utilizarlos? 2, ¿estos oficios deben de firmarlos de recibido quién? ¿La autoridad a quien se dirige? Y en el caso de los agentes del Ministerio Público dicen, ¿qué pasa si se niegan a firmar de recibido? Ahí es digamos, un caso específico. Y también en relación a los oficios dice, es necesario anexar al escrito dirigido al Ministerio Público el diagnóstico de riesgo de la víctima, o la petición de órdenes de protección se puede solicitar antes de que la víctima presente su denuncia. Gracias, Pablo. Al contrario, secretaria. Si me permite, voy a intentar responder esto último. Miren, para dictar órdenes de protección no necesitamos que haya denuncia. Número 1, no se necesita. Y si ustedes llegan con el Ministerio Público, con su oficio muy bien redactado, con toda la información, con un anexo en donde previamente ustedes hayan hecho la valoración del riesgo y de la vulnerabilidad y donde identifiquen víctima, victimario y contexto, y el Ministerio Público les diga, no, no te la puedo recibir porque primero tienes que denunciar. Eso no es correcto. No es cierto. No se les puede condicionar una orden de protección al levantamiento de una denuncia. Ahora, ¿qué hacer frente a esos casos? Miren, compañeras, yo creo que la situación tan grave que estamos viviendo en el país, de cómo esta violencia exacerbada en contra de las mujeres nos está llevando ya a niveles realmente críticos. Ya estamos sobre las 11 víctimas de feminicidio cada 24 horas en nuestro país. No nos podemos permitir andar con titubeos. Es decir, o nos respetan como titulares de las instancias municipales de las mujeres o nos respetan. Es decir, si llegamos a una agencia del Ministerio Público y llegamos con un escrito, la autoridad está obligada a recibírnosla. Punto. Sé que en muchas instancias, en muchos espacios, en muchos lugares, los ministerios públicos hacen lo que se les antoja, pero no están solos. Miren, ustedes tienen un fiscal que está comprometido con el tema y que yo les aseguro que si ustedes le reportan al fiscal que algún agente del Ministerio Público en algún municipio apartado de Oaxaca, de alguno de los 570 municipios, se negó a recibir el escrito, el fiscal va a actuar en consecuencia. Y si el fiscal no lo hace, ustedes, nosotros, yo me ofrezco a hacerlo y presentar las quejas en la visitaduría de la fiscalía, porque hay una responsabilidad que tiene que asumir el servidor público. Si no está ahí para ayudar, no debe permanecer en ese espacio. Y segundo, también ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Secretaria. Justamente para abonar en ese sentido, decir que hemos tenido otras capacitaciones con presencia del propio fiscal Rubén Vasconcelos ante síndicas y síndicos y también con personal de él en otras capacitaciones, y ha reiterado esto, que no está dispuesto a permitir que ministerios públicos no cumplan con su trabajo, y pueden ustedes denunciar a estas servidoras o servidores públicos en las páginas que pusimos ahora en el Facebook Live, y voy a pedir al equipo que lo ponga también en el Zoom. Ahí está un acceso a través del portal de la Fiscalía General de Oaxaca, una app que se llama Fiscalía Contigo, y también un número de WhatsApp. Por esas 3 vías ustedes pueden denunciar a una persona que no esté cumpliendo con su deber de emitir, por ejemplo, una orden de protección. Aunque, como bien dice Pablo, y hay que reiterarlo, no se requiere haber hecho una denuncia formal en la fiscalía para que, por ejemplo, se le emita una orden de protección por parte de una síndica o síndico procurador. Entonces, la víctima tiene que contar con esa protección desde el primer momento que nos damos cuenta que está en riesgo extremo, ¿verdad? Y aquí aprovecho, Pablo, para comentarte también que creo que es importante, donde los derechos de las víctimas que son menores de edad. Tú sabes, los menores de edad y las menores de edad tienen derechos reforzados. Y entonces pregunta a alguien, si la mamá, por ejemplo, de una menor de edad quiere denunciar porque se ha enterado de que su hija menor está siendo maltratada por su pareja, la ha aislado de ella, que sucede el caso, menores de edad que ya viven en pareja con otra persona, puede denunciar
porque regularmente Fiscalía no recibe denuncia argumentando que no es víctima directa ni tampoco emite órdenes de protección. Entonces, ¿cuál sería también tu punto de vista ahí para que lo puedas agregar? Gracias. Gracias, secretaria. Muy importantes sus preguntas. Agradezco muchísimo la posibilidad de enriquecer. Esto es lo que justo vale la pena más de las capacitaciones, el que saquen sus dudas, sus inquietudes. A ver, en el caso de, para terminar la idea de los oficios, si se niegan a recibirles un oficio, pues ustedes de inmediato en ese acto ya tienen ahí vía WhatsApp el app que les dio la secretaria, y que ustedes pueden denunciar al fiscal que no se les está recibiendo un oficio. En teoría, insisto, todo mundo está obligado a que les reciba el oficio. El oficio está obligado a recibirlo a quien se le dirige. Entiendo la práctica y miren, sucede en mi pueblo. En mi pueblo llega uno a la presidencia municipal y lo primero que hacen es leer el oficio y luego te lo reciben. Y si no les gusta el contenido, no te lo reciben. Entonces, tenemos que cambiar esa práctica de exigir que nos reciban el oficio. Ya en casos extremos, pues podemos actuar, insisto, ante las visitadurías o los órganos internos de control que existan en los ámbitos de los municipios, ante la Contraloría. No te la quieren recibir, ve con el regidor de Derechos Humanos y dile, oye, no me quieren recibir este oficio, o con la regidora de Asuntos de la Mujer. Es decir, no nos quedemos con los brazos cruzados y digamos, no me lo quiso recibir y ya me voy muy triste a mi comunidad con mi oficio intacto. No, insisto, compañeras, es momento en que hagamos valer la potestad que ustedes tienen por ley, porque están creadas por ley, y que se les respete como instancia municipal de las mujeres y que no se les ningunee con esta forma. Entonces, hay muchos mecanismos para hacerlo valer. Ahora, conecto esto con el tema de las menores y los menores. Es todo un tema que nos exijan que sea directamente la persona agraviada. Eso es una falsedad. La ley no nos obliga a que sea la persona directamente afectada. De hecho, en materia penal, es suficiente que quien tenga conocimiento de un delito denuncie para que la autoridad intervenga. Fíjense nada más hasta dónde llega la maravilla del derecho penal. Más tratándose de una menor. Si es la mamá o alguien más la que denuncia, la autoridad tiene la obligación de procesar esa denuncia. ¿Por qué? Porque el hecho de que no sea la persona directamente afectada no le impide actuar. Y fíjense lo que dice la ley de acceso de Oaxaca, es una maravilla. Cuando se tenga conocimiento, es suficiente el tener conocimiento para emitir una orden de protección. Es suficiente tener conocimiento para emitir una orden de protección. Ustedes lo que van a hacer como instancia municipal de las mujeres es poner en conocimiento de la autoridad una situación de violencia que en el caso de las menores es mucho más grave, porque la condición de riesgo y vulnerabilidad ahí está más que manifiesta. Recuerdan que dijimos, hay que identificar la edad, la etnia, si la persona vive con alguna discapacidad. Esas son condiciones de vulnerabilidad que hay que identificar, y entonces ahí la autoridad tiene una obligación que le llaman en derecho la obligación reforzada. Ya tiene una obligación porque es una mujer, porque está en situación de violencia y además es una menor de edad. Y entonces ahí entra otra ley, la ley de los derechos, la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la Convención de los Derechos de la Niñez, que habla de una medida que es muy importante, interés superior de la infancia. Entonces la autoridad tiene la obligación de hacer preservar el interés superior del niño, niña, adolescente que está acá, frente a sus pretextos que pueden estar acá o mucho más acá fuera de pantalla. Entonces es importante que hagamos valer esto. Lo que tenemos que hacer es generar una dinámica distinta en las autoridades, compañeras. Ya basta de pretextos para no intervenir en situaciones de violencia. Y esto tiene que ver con, si me permite, secretaria, voy a responder las otras dos que habían quedado pendientes, con que cuando el agresor no quiere salir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Miren, yo aquí es donde creo que el Estado tendría que hacer valer toda la fuerza. El Estado tendría que, de verdad, irse a plantar allá afuera del domicilio y sacar con todos los medios que tenga al generador de violencia. Porque no solo está mandando un mensaje permisivo a otros generadores de violencia, sino que además está desalentando. Cuando te refieres al Estado, Pablo, ¿podrías aclararlo si lo estás abordando desde el punto de vista jurídico del Estado o del Estado de Oaxaca? Ok, gracias, secretaria. Muy buena esa aclaración. Te agradezco siempre de corazón porque me ayudas a acotar mi lenguaje abogadesco a estas cuestiones. No, cuando me refiero al Estado, no me refiero al Estado de Oaxaca, es decir, que vayan luego a decirle a la secretaria, oye, secretaria, mándanos al Estado a sacar. Me refiero al ente político que es el Estado mexicano,
las instituciones del Estado que tendrían que estar ahí haciendo valer la ley para sacar al generador de violencia. Hay estados que tienen medidas muy importantes. Miren, estados en donde sacan al agresor del domicilio y le dicen, señor, usted va a salir de aquí. Es que yo soy el dueño. A mí no me importa que usted sea el dueño. Usted está generando un acto de violencia y usted tiene que desocupar este domicilio. Es que yo renté la casa. A mí no me importa que usted haya rentado la casa y que usted esté pagando la renta. Usted va a salir de este domicilio porque usted está siendo un factor de riesgo y vulnerabilidad. Si me permiten regresar al ejemplo del incendio, el generador de violencia es el fuego en una casa. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Es controlar el fuego, como en un incendio. Los bomberos llegan y apagan el fuego. Acá, perdónenme la comparación, el Estado, el gobierno, todo este ente, aparato del Estado, debería de llegar y apagar al generador de violencia, es decir, neutralizar sus actos de violencia y cómo es sacarlo de ahí, que además tiene un efecto persuasivo sobre otros, pero también sobre el reeducativo. Es decir, a ver, si la próxima vez golpeo a mi pareja, pues van a venir y me van a sacar. Imagínense qué vergüenza que mi vecino, don Panchito, se dé cuenta que la policía me sacó esposado porque golpeó a una mujer, que además hay que generar la vergüenza pública de los generadores de violencia, pero también la intervención del Estado. Entonces, si el generador de violencia no quiere salirse, no va a salirse por su voluntad. El Estado tiene que hacer valer esa potestad legal. Por eso es importante que la hagan valer las autoridades que cuentan con facultades, que son las policías y las fiscalías, los ministerios públicos. Entonces hay que hacer valer esas medidas. Luego, cuando es la propia víctima la que no quiere denunciar, miren, a veces cometemos un error y es muy frecuente. Queremos que las víctimas hagan lo que nosotros creemos que es correcto. Las víctimas tienen su proceso, compañeras. Tienen su proceso. Tenemos que respetar cuando nos dicen no, pero el que te digan no, no significa que tú te vas a quedar con los brazos cruzados. Tú tienes como instancia municipal que hacer del conocimiento de una autoridad, porque, miren, no vaya a ser la de malas, que se concrete un acto fatal en esa situación de violencia y que al rato ustedes tengan que cargar sobre su conciencia que no hicieron lo suficiente por proteger la vida y la seguridad de esas mujeres en situación de violencia. ¿Por qué no quieren denunciar las mujeres? Uno, porque no confían en las instancias. Dos, porque tienen miedo de las consecuencias del agresor. Y hay 3 momentos en donde las mujeres se ponen en riesgo mortal y ya se los he planteado en las otras capacitaciones. 1, cuando las mujeres deciden denunciar a sus agresores. 2, cuando las mujeres deciden terminar una relación con sus parejas, se colocan en riesgo mortal. Y 3, cuando las mujeres inician una acción legal en contra de sus agresores. Ahí es donde entra una reacción violenta que las puede poner en riesgo. Si las mujeres no están preparadas para la denuncia, eso debe de ser considerado por la instancia municipal. Pero eso no les va a decir, compañeras, que se queden de brazos cruzados. Ustedes tienen que poner en conocimiento a las autoridades y hacer lo que les corresponde. Y tener procesos justos de acompañamiento. ¿Se fijan qué importante? Un abogado que le dé la asesoría a la señora, no se sienta sola, aquí está la instancia municipal de las mujeres. Hay que darles la contención, porque luego cometemos el error de que queremos que generen lo jurídico cuando no hemos sanado lo psíquico, la parte espiritual de las mujeres. Y lo primero que tenemos que restablecer eso, de que recuperen su condición de personas, de seres humanos, que no asuman como natural esa violencia, que no digan que es su cruz. No es su cruz, compañeras. No es ninguna cruz. Es un acto de vejación, de violencia, de abuso de poder de las mujeres. Y también lo que le tenemos que decir es, si denuncias va a haber acompañamiento de nuestra parte. Y muchas mujeres a mí me lo han dicho. Pablo, yo no denuncio porque no creo, porque tengo miedo, pero además, ¿sabes por qué no denuncio? Y eso es lo más terrible, compañeras, porque luego somos muy buenos para cuestionar las decisiones de las mujeres, pero no cuestionamos qué obligó a las mujeres a tomar esas decisiones. Y es, ¿saben qué? ¿Quién va a mantener a sus hijos? Sobre todo cuando no hay autonomía económica de las mujeres para hacerse valer por sí mismas y que dependen al 100% de su generador de violencia. Y entonces eso es terrible. Si no trabajamos eso, no vamos a empoderar para que puedan iniciar las demás etapas del procedimiento.
Pues mi querido Pablo, hay algunas otras preguntas, pero bordan un poco sobre lo mismo. Por ejemplo, ¿qué hace una mujer que ya denunció violencia, ya viven separados, el agresor no le pasa ninguna pensión? Son cosas distintas, pero desde luego la Defensoría Pública tiene abogadas y abogados de oficio para acompañarles en estos juicios que son del orden civil, no penal, como es una pensión alimenticia, una custodia, y pueden con mucho gusto acudir a las oficinas o en los teléfonos de la Defensoría Pública. También, cuando se trata de violencia familiar, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a través de nuestro centro PAIMEF de atención a mujeres en situación de violencia, brindamos también este acompañamiento y orientación jurídica. Los números los encuentran aquí mismo en los dos chats, en el del Zoom y en el del Facebook Live. Repito también que si hay una actuación inadecuada, irregular respecto a lo que el maestro Pablo Navarrete les ha señalado, que debe tener un ministerio público, entonces hay un número, lo más fácil creo es un WhatsApp. Entonces, para quien no conoce mucho de la tecnología y no sabe cómo encontrar el chat, se los voy a decir, es 951, o sea, 951-162-4083. Repito, 951-162-4083. Esto es un número de WhatsApp. Ya todo el mundo sabe cómo usar WhatsApp. Pues le llega a la fiscalía. Existe una fiscal especial, tienen turnos, y se llaman, Ministerio Público Orientadora. Y la Ministerio Público Orientadora va a canalizar exactamente qué, y si es una queja contra otra persona, Ministerio Público, allí también les van a decir qué es lo que hay que hacer. Pero no hay que quedarnos callados. Tenemos que, y justamente hacemos todos los jueves capacitaciones con servidoras, servidores públicos, otros días de la semana también. Ayer tuvimos con juezas y jueces. Estamos capacitando al funcionariado porque somos estos representantes del Estado que hablaba Pablo Navarrete en sentido amplio, capacitar a policías municipales, a policías estatales, a juezas y jueces, a secretarios de acuerdos, a ministerios públicos, instancias municipales de las mujeres, a síndicas y síndicos, a las profesionales de los CDMs, a médicas y médicos que atienden a las personas en las clínicas. Es decir, son muchas las ventanillas a través de la cual una víctima debería poder recibir auxilio, y está en nosotras y nosotros como funcionario público cumplir nuestra responsabilidad de compartirnos información, actuar de manera coordinada, no permitir que otras personas incumplan con el mandato que tienen. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo Navarrete, una vez más. ¿Hay manera de que se pueda poner, Fátima, en la última página de la presentación del maestro Navarrete para que las personas puedan ver su teléfono otra vez? Creo que pusiste tu teléfono y tu correo, ¿verdad, Pablo? Está mi correo y mi página de Facebook y por ahí podemos, con muchísimo gusto. Excelente. Entonces ahorita a ver si está Fátima, ya no la veo, pero ¿tú la pones? Ah, perfecto. Cristian la va a poner. Y bueno, con esto cerramos una capacitación más de jueves. Aquí están los datos del maestro Pablo Navarrete Gutiérrez también, su Facebook, donde le pueden escribir un inbox con alguna pregunta que generosamente nos ha dicho que es posible. Él, recuerden que es consultor en derechos humanos y género, y tiene estas redes sociales, tiene Facebook, tiene correo electrónico y también está en Instagram. Yo soy Ana Vázquez Colmenares, trabajamos desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para colaborar. Tenemos nuestro centro PAIMEF, ESMO, de atención integral a mujeres en situación de violencia. Con muchísimo gusto podemos orientarles, que si podemos, quieren que armemos mayores capacitaciones. Ya hemos tenido capacitaciones con ustedes sobre cómo hacer un primer contacto, cómo no revictimizar, pero podemos reforzar. Hay varias personas que han dicho, nos gustaría que esta misma capacitación la recibieran síndicas y síndicos. Si es así, organicémonos, Pablo, quizá podríamos hacer una, si tú tuvieras la generosidad, con sindicaturas, y bueno, es mucho lo que tenemos que hacer como funcionariado, porque tenemos esta responsabilidad primaria de atender, de proteger, de prevenir la violencia, porque finalmente lo que queremos es erradicar la violencia
contra las mujeres por razón de género, por el simple hecho de que somos mujeres, como es el feminicidio, un crimen absolutamente de odio, un crimen que se da exclusivamente por el hecho de que la víctima es una mujer. Y eso no es posible. La violencia no es natural y la violencia nunca debe ser normal. Así que trabajemos juntas y juntos y en los sistemas normativos internos en los municipios que nos acompañan, que antes llamábamos de usos y costumbres, es muy importante reforzar que la violencia no siga siendo costumbre. Muchas gracias, mi querido Pablo Navarrete. Gracias a todas y a todas las personas que se conectaron esta tarde. La transmisión se queda con el mismo enlace que tuvieron en el Facebook Live. La pueden volver a ver sin ningún problema. No la borramos. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde.